Yo quiero, ¿se acuerdan que en alguna ocasión les dije que hablaríamos de los mitos y las realidades en la nutrición? ¿Se acuerdan que les dije, algún día vamos a hablar de esto porque hay muchas interpretaciones incorrectas o los conceptos que a veces se manejan, que es natural porque pues no toda la gente tiene una expertise en nutrición. Sí, algunos tienen obviamente su expertise en salud humana, pero es importante que podamos conceptualizar algunas cosas en su contexto correcto, adecuado. Sí, y bueno, pues voy a iniciar con todo lo que tiene que ver con los azúcares. Sí, vamos a empezar con los carbohidratos o azúcares, sí, que son muy importantes porque diariamente están en nuestra dieta. Sí, y uno de los mitos que se tienen muchas veces es que el hecho de consumir azúcar refinada en poquitas cantidades, y voy a hablar a lo mejor de endulzar el café con 2 cucharaditas cafeteras, habrá quien utilice más, sí, podrán decir, no, pues es que eso no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que no se está contabilizando toda esa azúcar que es sencilla, que son azúcares que ya están procesados, por ejemplo, las harinas blancas, aunque se supone que no se supone, es un carbohidrato complejo. Complejo quiere decir que está compuesto de varios eslabones, voy a decirlo así, de azúcares y que el cuerpo tarda más en desdoblarlos para poder obtener energía. Sin embargo, el hecho de que estén refinados, pues igual que el azúcar refinada, van a tener un efecto nocivo en el organismo. ¿Sí? Desafortunadamente yo no entiendo por qué, bueno, yo creo que fueron intereses creados de la industria alimenticia. Sí, se utilizaba al principio, pues, la harina integral, tal cual se obtenía del trigo o se obtenía del maíz o de otros cereales según la región del mundo. Y conforme se fue industrializando todo lo que eran los alimentos, ¿sí? Ya sea frescos o ultraprocesados o como sea, pues se cambiaron a cosas muy raras, ¿no? Porque si nosotros teníamos un cereal integral, vamos a hablar del trigo, que es uno de los cereales más conocidos en el mundo y más utilizados, pues se utilizaba el grano completo, que consiste en el salvado, la cascarilla, en el endospermo, que viene siendo la parte proteica, o sea, de donde sale la harina, y luego tenemos el germen que es una cosa muy pequeñita pero muy nutritiva. Inclusive en México, algunos recordarán que antes se vendían en el supermercado frascos como de medio kilo de vidrio que estaban llenos de germen de trigo. Yo me acuerdo que a mí me gustaba comprarlo o lo compraban en casa y yo a veces me lo comía a cucharadas, ¿no? Sabía muy rico porque estaba tostadito, sí. Pero bueno, a lo que voy es que separaron las partes que conforman un grano integral. Estamos hablando ahorita del trigo, sí. Y lo empezaron a industrializar y dejaron las harinas blancas porque era más fácil manejarlo para la industria alimenticia en cuanto a hacer panes, en cuanto a hacer pastas, ¿no? En las pastas que se utiliza pues prácticamente pura harina refinada, ¿sí? Y otras áreas donde finalmente se emplea como ingredientes en algunos alimentos que ya vienen empacados y procesados. Aquí el problema, el mito es que la gente piensa que poquito, pues no pasa nada. No, sí pasa porque desafortunadamente ese poquito es diario. ¿Sí? Y es estar consumiendo azúcares refinados, ¿sí? Que podemos hablar del azúcar blanca, que le llamamos refinada, ¿sí? Inclusive cuando hablamos de azúcar morena, pues la verdad es que no tiene tanta diferencia con la azúcar refinada blanca. La azúcar blanca es más cara, cuesta un poquito más caro que el azúcar morena, ¿verdad? Pero a final de cuentas el cuerpo lo recibe como lo que es, el cuerpo no distingue.
¿sí? El problema es que muchas personas que tienden a algún tipo de enfermedades como podría ser el cáncer u otras que tienen que ver con el metabolismo, esos azúcares les dañan mucho. Entonces el mito es que consumamos poquito, pero ese poquito todos los días lo podemos cuantificar a la semana, al mes, al año y resulta que hemos consumido muchísima azúcar refinada y harinas refinadas. En cada uno de los países que están aquí ahorita presentes con nosotros, digo, vimos que hay gente de Colombia, de Perú, obviamente hay de México, tenemos de Estados Unidos, ¿sí? En cada país se emplean esta harina refinada para infinidad de productos alimenticios, sobre todo la industria del pan. ¿Sí? El pan se hace con harina refinada y solamente cuando son panes que se les llaman integrales, si ustedes ven la lista de ingredientes, en primer lugar va a tener la harina integral de trigo y después va a tener algo de harina refinada de trigo porque se hace una mezcla. Cuando son únicamente panes integrales es más pesado, más denso, es más sabroso y en las panificadoras, a lo mejor de cadenas de supermercados que tienen sus propios hornos y que preparan panes rústicos, ahí sí hay panes muy sabrosos donde emplean hasta 10 granos distintos, ¿no? Se le agrega algunas semillas. Entonces, esos panes pues sí valen mucho la pena. Pero, a ver, nada más acordémonos, no sé qué hayan desayunado cada quien de las personas que están acompañándonos. Pero seguramente que emplearon algo en esta mañana o al mediodía, al almorzar, al comer, los que vayan a cenar al rato, se emplean este tipo de alimentos que pues no nos alimentan nada, inclusive nos roban nutrientes, porque no proveen la densidad nutricional. Entonces, repito por tercera vez, el mito es que la gente piense que al consumirlo poquito, pues no se están dando cuenta todo lo que se puede acumular en un mes o en un año, ¿no? Yo les recomendaría mucho que de verdad vayan haciendo ya un esfuerzo, sí, aunque sea la edad que sea, no importa, sí, de no consumir esos alimentos porque van dañando al cuerpo, sí, y van provocando enfermedades a la larga que no sabemos que vinieron de ahí muchas veces, o sea. Si nos comemos un pedazo, un trozo de queso que esté en mal estado, antes de las 12 horas vamos a tener un problema gástrico, estomacal, gastrointestinal, sí, y seguramente podríamos tener pues una infección que nos va a traer como consecuencia fiebre, posiblemente una diarrea o el vómito, etcétera. Pero no es así en el caso de del azúcar o de las harinas refinadas, se tiene que ir acumulando. Sí, pero diario mucha gente consume de esto. O sea, ojalá, yo digo, ojalá que cuando se consumieran esos alimentos, al momento de consumirlos inmediatamente, o sea, a las horas, pues se tuviera una reacción de esa naturaleza para que la gente advirtiera que está consumiendo algo que no es bueno. Inclusive en el ejemplo que acabo de dar de comer un trozo de queso que esté en mal estado, no se nos antoja comer queso por algunos días o inclusive semanas, o hay gente que inclusive deja de comer eso, ¿no? Sí, yo tengo una de mis hijas en alguna ocasión comió un cóctel de camarones y se enfermó de salmonelosis y jamás ha vuelto a consumir camarones, porque se le quedó eso y tiene pues, ¿cómo decir? Ella tiene la idea de que podría tener en un momento dado una reacción nuevamente, ¿no? Y no es que fuera alérgica, pues estaba echado a perder un camarón o un trozo de un camarón, no sé, pero eso fue suficiente para que tuviera una infección. Y la salmonelosis es muy necia, tarda mucho tiempo en eliminarse. Ese es un mito que es importante porque para mí es de las cosas que más se consumen diariamente. ¿Sí? Aquí me he hecho varias veces la pregunta de ¿qué pasa si consumimos miel de abeja? En México decimos miel de colmena. ¿Sí? Pues la miel de abeja es muy buena si es realmente pura, si es algo que no han diluido con agua o la han mezclado con otros azúcares,
pero pues, nosotros ya sabiendo la calidad de las mieles podemos encontrar en algunos lugares miel muy buena. Sí, aquí en México, en muchísimas poblaciones, cuando va uno de paseo saliendo de la ciudad, se encuentra con que venden en los mercados, en los puestos que hay ahí en tianguis o estos mercados, sí, que se van poniendo en una y otra parte de la ciudad pues tarros de nieve que son de muy buena calidad, hay inclusive de diferentes tipos. Y sí, la miel es muy buena porque contiene, además de minerales, contiene jalea real, contiene propóleo, que son elementos muy importantes que han sido creados por estos maravillosos animalitos, estas abejas, que si no fuera por ellos, pues no viviríamos. El ser humano ya se hubiera muerto si no existieran las abejitas, porque gracias a su proceso de polinización, todo lo que es la agricultura y muchas otras cosas más se dan como debe de ser. Y bueno, han hecho muchas cosas en contra de las abejitas en diferentes países. Tengo ejemplos de lo que han llegado a hacer en modificaciones genéticas. Ahorita voy a comentar esa historia porque es importante, pero la miel es mucho mejor que consumirla que otro tipo de edulcorantes. Los edulcorantes son sustancias, alimentos que nos van a endulzar los alimentos. Entonces, sí se puede consumir la miel, sí, en las cantidades moderadas, y eso es porque químicamente las moléculas que contiene la miel que se compone de fructosa y glucosa. Sí, desafortunadamente la sacarosa, que es la harina refinada, también se compone de eso. Entonces, ahí hay una situación donde el cuerpo no va a saber al momento de digerirlo si proviene de la miel o proviene del azúcar refinada, por eso hay que moderarse. Sin embargo, todos los nutrientes y sustancias adicionales que tiene esta miel son muy, muy nutritivas y muy benéficas para el cuerpo. Entonces, bajo cualquier circunstancia va a ser mejor consumir la miel de abeja, sí, pues a lo mejor para poderla poner en algún pan integral muy sabroso, sí, poderle agregar a lo mejor un plato de fruta que ya es dulce, pero hay gente que le gusta agregar miel de abeja a la fruta, un plato de fruta en las mañanas, sí, y algunas otras cosas que se le pone miel, pero siempre que hay la pregunta, pues ahora sí que sin dudarlo voy a responder que sí es mucho mejor que tomen la miel de abeja. Sí, y voy a agregar rápidamente esto que creo que vale la pena. Conocen la stevia, obviamente. La stevia, que es un arbusto que se cultiva mucho, donde se dio a conocer el mundo, es en el país de Paraguay. Sí, es donde más se ha cultivado y naturalmente se dio. Y de ahí, a través de un cierto proceso de las hojas se puede conseguir o se puede preparar este edulcorante, que lo venden en gotas, que lo venden en polvo, sí, en sobrecitos, en bolsas para agregar pues ahí media cucharadita. Y la stevia como tal, la stevia en sí es muy buena porque es natural y no provee calorías al cuerpo. Sí, cuando nosotros la consumimos, sí, en nuestra lengua vamos a palpar ese sabor dulce. La lengua tiene varias regiones para detectar diferentes sabores: amargo, ácido, dulce, el picante, que es una combinación de, sí, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la stevia es muy buena. La stevia también puedo hablar de hace unos 30 años más o menos, se encontró que tenía propiedades muy importantes la hierba en sí para poder ayudar en el metabolismo, ¿sí? De los azúcares, o sea, iba a favorecer mucho a las personas que tienen diabetes o que padecen diabetes, ¿sí? Pero pues, ¿qué creen? Que a alguien en la industria farmacéutica se le ocurrió hacer un experimento que les dio resultado. ¿Sí? Cómo la stevia en sí estaba teniendo resultados muy buenos junto con otra planta, otro arbusto que hay mucho en México que se llama NEEM, es NEEM o NEEM,
¿sí? La empezaron a juntar y tenía unos efectos maravillosos para el control del azúcar, de la glucosa en sangre. Entonces, lo que hicieron fue un experimento donde, a través de genética aplicada a las abejas, comenzaron a enviar a diferentes lugares donde se sembraba la stevia, ¿sí? Estas abejas que estaban modificadas para que en el momento que tuvieran pues su apareamiento con las abejas normales, pues los hijos que resultaran, las crías que resultaran, las abejitas, pues vamos a decirlo, sí, ya van a tener una modificación de tal forma que iban a modificar la polinización de la stevia y la stevia ya no tendría esas propiedades, sí, curativas como lo mencioné hace unos minutos, ¿no? Eso fue lo que lograron, lo hicieron y está demostrado. O sea, hay organizaciones que se han dedicado a estudiar esto y bueno, pues sí se pueden encontrar definitivamente sembradíos de stevia que tienen sus características originales, pero la mayoría de la gente no sabía que la stevia tenía propiedades para ayudar a las personas con diabetes, entonces realmente lo utilizamos como un edulcorante. La ventaja es que no provee calorías cuando la consumimos y bueno, pues para mucha gente eso es importante. El sabor es dulce, obviamente, se requiere muy poquito, cada quien en base a su paladar va a consumir la cantidad que se requiera. Hay pues personas que les gusta comer muy dulce, otras que no. Entonces cada quien decidirá, ¿no? Porque no puedes darles un estándar de cuánto se tiene que utilizar. ¿Sí? Pero bueno, es muy utilizado en el mercado cuando la compramos. Tenemos que ver en los ingredientes. Si es pura, es un poquito más cara. Cuando viene combinada con, pues voy a decirlo, con el eritriol, que es un fermento del maíz que también es dulce, es como un alcohol que se provee del maíz y se mezcla mucho con los edulcorantes naturales y le da esa propiedad, entonces rebajan, diluyen el producto total, ¿sí? No hace daño, está bien, digo, pero no es la stevia pura, ¿no? Entonces, esa es una de las tragedias que logra la industria alimenticia y farmacéutica con tal de conseguir sus objetivos, porque la verdad la diabetes es una de las enfermedades que más existe en el mundo y a los laboratorios farmacéuticos les conviene tratar gente, en lugar de aliviarla, la están tratando durante 20, 30 años con X cantidad de medicamentos y conforme van saliendo los nuevos son más caros y demás. Entonces no les conviene curar a la gente en 3 o 6 meses porque existe la cura para la diabetes. Afortunadamente ya en poco tiempo se van a liberar todas esas patentes. ¿Sí? Entonces se tendrá la cura para muchísimas enfermedades que hoy en día no se tienen, ¿no? Incluyendo el cáncer. Voy a regresar a otro edulcorante que es muy popular, que es el fruto del monje. Ese para mí es el mejor que existe ahorita en el mercado, ¿sí? Ese se puede encontrar más fácilmente puro, pero sí es bastante caro. Digo, en México voy a hablar de una bolsita de 100 gramos, está costando entre 350 y 400 pesos, sí, que es bastante dinero, son como, voy a decir, unos $20, sí, y pues aunque se encuentra en varios supermercados o en tiendas naturistas, y ese no tiene un saborcito raro como la stevia, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo aquí en la mesa, tengo este frasquito, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Este frasquito es de fruto del monje y es en gotas y es lo que utilizo yo para cualquier cosa que quiero endulzar, ¿no? Ya sea un té o, como dicen en Colombia, una aromática o mi mismo café. Eso es lo que utilizo, ¿no? No empleo esplenda, que es la sucralosa, no empleo aspartame, que sería el canderel, y no me importa decir marcas porque pues, al final de cuentas es la verdad, ¿no? Y yo quiero orientarles para que seamos muy precavidos con lo que consumimos,
porque a la larga va afectando el sistema nervioso central, se acumula y provoca cosas ahí muy raras, ¿no? Entonces, vámonos a lo más natural. Me voy a ir al mito de las grasas rápidamente. ¿Sí? Las grasas en los 60, hablamos hace como 2 o 3 semanas sobre los diferentes tipos de grasa, pero lo voy a tocar brevemente para entrar en el tema de los mitos y las realidades. En los 60 se hizo una prueba de tipo mercadológica donde empezaron a señalar que las grasas de origen animal, de hecho fue desde los 50, perdón, la década de los 50, esto fue realizado en Estados Unidos, donde pues las personas que se dedicaban a la industria alimenticia y a la industria farmacéutica comenzaron a ir con compañías grandes, sí, con doctores y demás para decirles que, bueno, se habían hecho estudios y que, por ejemplo, la mantequilla, sí, o las grasas de origen animal estaban provocando enfermedades porque se acumulaba el colesterol y que la única manera de quitarlo iba a ser el consumo de aceites vegetales. Y se comenzaron a hacer una serie de barbaridades tremendas, ¿no? Empezaron a crear grasas sólidas y aceites. Los aceites que se venden por millones de litros en el mundo son aceites refinados que les platiqué en aquella ocasión que se utiliza sosa cáustica, se hierve entre 300 a 400 grados centígrados, se utiliza hexano, que es un tipo de gasolina. Todo esto para extraer y supuestamente purificar, sí, los aceites que nos ponen en botellas muy bonitas ahí de color dorado, sí, y que no sirven para nada, son aceites que están ultra refinados. Y pues sacaron a colación el que ya no tiene ácidos grasos trans, que bueno, pero no es lo único, o sea, tiene muchas otras cosas que no nos convienen. Entonces, ese cambio que se realizó fue lo que realmente comenzó a provocar en la gente el que el colesterol se acumulara. Antes no había ese problema, antes no había problema de arteriosclerosis. La gente que le daba un ataque al corazón era por otras causas, pero no era por la acumulación de colesterol y de grasas que se solidificaban con el calcio y disminuían el paso de la sangre y eso provocaba un infarto que podría ser en el corazón, podría ser también un infarto en el cerebro, ¿sí? Y todos esos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? O de problemas de circulación, que se iba empeorando poco a poco la persona y que tendrían que operarla. Todo esto ha sido provocado por el consumo excesivo de aceites vegetales cuando la gente cree que son muy buenos porque en su propaganda, en su publicidad utilizan pues estas leyendas que dice contiene aceites omega 3, ¿sí? Omega 6 y tiene DHA, tiene EPA, o sea, eso es mercadotecnia barata, yo le digo, porque a final de cuentas el aceite está muy refinado. Y sí, si hablamos de aceites DHA y EPA provenientes de especies marinas, que puede ser la caballa, la sardina, la arenque, el krill, el salmón, que no le voy mucho al salmón porque por otras causas que luego les diré, ¿sí? Pero todos esos aceites omega 3 y 6, en sus dos formatos, el 6, lo que viene siendo el linoleico y el araquidónico, olvídense de los nombres, nada más se los digo como una cuestión informativa, ¿sí? Esos pueden ser muy buenos en nuestro cuerpo, pero el más importante es el omega 3 porque no únicamente va a ayudar a la cuestión cardiovascular. Entonces, el mito es que la gente siga consumiendo aceites de origen vegetal porque piensan que la manteca, que la mantequilla les va a hacer daño, que la grasa de un corte de carne que en un momento dado, bueno, hay que ver el origen de ese corte, ¿no? De qué tipo de ganado es y demás, que les va a hacer más daño y no la margarina, la mayonesa, los aceites, los aderezos que están preparados en base a aceite vegetal son muy dañinos. Entonces el mito es que la gente crea que el aceite vegetal es mejor a las otras grasas que son de origen animal. A ver, yo nada más les voy a decir algo. ¿Qué pasó con la evolución como la conocemos en la historia del hombre?
Cuando eran los hombres prehistóricos y cazaban animales como el mamut, u bisontes u otro tipo de animales enormes, se comían la carne cruda porque no habían descubierto el fuego y se la comían con todo y grasa y no tenían ese tipo de problemas porque en todos los estudios que se han hecho no han encontrado ese tipo de vestigios que pudieran indicar que había problemas de esa naturaleza. El hombre tiene un gusto muy afinado por las grasas, ¿sí? Los esquimales comen, o sea, pedazos de lo que viene siendo la manteca, ¿sí? O la grasa de la ballena. Lo comen para tener más calorías. ¿Sí? Se la embarran en el cuerpo para protegerse del frío, ¿sí? Esos son los esquimales o las personas que viven en la tundra, en Siberia, todas esas regiones que son extremadamente frías, porque en la Antártida no vive nada más que los extraterrestres y unas colonias ahí raras, ¿no? Sí, pero sí, lo que quiero decirles es que la verdad se ha distorsionado lo que es el consumo de las grasas. En todas partes del mundo se utiliza el aceite vegetal para cocinar y eso todavía lo echa más a perder. Tenemos aceites muy buenos de origen vegetal como puede ser el de olivo, pero no debe utilizarse para cocinar. Ese debe utilizarse para utilizarlo en alimentos frescos como una ensalada, ¿sí? Como parte de un aderezo que querramos pues preparar, pero no para cocinar porque su punto de fusión es muy bajo y se quema rápidamente y pues se echa a perder, ¿no? Entonces es mejor consumirlo crudo. Entonces, ¿quién? Es muy rico un pan integral tostadito, ¿sí? Con aceite de olivo encima y algunas especias. Sabe delicioso y también se puede combinar con vinagre balsámico y también sabe muy rico, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién no le gusta un buen pan de calidad con mantequilla, un pan recién hecho con mantequilla? Mantequilla, mantequilla, no estoy hablando de margarina que es un veneno, es lo peor que pueden consumir las margarinas. Sí, todo lo que sea aceites vegetales solidificados, sí, como dije, la margarina, tenemos en cierta forma la mayonesa, aunque el cuerpo, la consistencia se lo dan otros elementos, pero también tenemos la grasa de origen vegetal, que se utiliza mucho para la panadería, ¿sí? En sólida, ¿no? En México hay una marca que se llama Inca, así se llama, es una como bolsa blanca con letras azules. Esa es una grasa de origen vegetal o manteca vegetal. Sí, y bueno, pues quien quiere utilizarla está en su libertad de hacerlo, pero eso es lo que provoca precisamente a través de la oxidación que se hagan esas capas arterioscleróticas y se reduzca el lumen, el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos y se vengan esos accidentes vasculares en algunas partes del cuerpo que pues a veces son irreversibles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Aléjense de las grasas de origen vegetal si van a consumirlas, la mejor es la de ajonjolí. Es muy cara, un frasquito de 250 mililitros en México puede estar costando arriba de 200 pesos, poco más de $20. No sé, en otros países, a lo mejor en Oriente se consigue más barato. Sí, el aceite de coco también es muy bueno para cocinar, muy versátil. La gente que, por ejemplo, tiene problemas de Alzheimer, Parkinson's, puede utilizar un par de cucharadas de ese aceite de coco en su café, en alguna bebida. Cambia el sabor un poco, sí, pero es muy bueno. El tipo de ácidos grasos que tiene son muy buenos para el cerebro. El cerebro está compuesto básicamente por ácidos grasos esenciales esfingolípidos que son de la familia de las grasas finas. Ay, espero que no escuchen mucho ruido aquí enfrentito de mí o atrás de mí. Hay una fiesta de chamacos y espero que no lo oigan. ¿No se oye? ¿No? Ah, bueno. Entonces yo dije, pues ya se van a poner a bailar. No, aquí sí lo tengo tremendo, disculpen si se oye. Y bueno, entonces esas grasas hay que alejarnos, ¿sí? De las grasas de origen vegetal, salvo las que ya les comenté. El aceite de uva también, si es virgen, es bueno. No tanto para cocinar, lo pueden agregar en otras formas, ¿sí? Pero bueno, los que van a poder utilizar para cocinar son el de ajonjolí, el aceite de coco, que en México es muy económico,
En Colombia me percaté de que era mucho más caro. Yo pensé que tendrían más palmeras y tendrían pues mucho coco allá y pues no, aquí en México es una cantidad tremenda. Toda la costa del Golfo de México y la costa del Pacífico hay palmeras, pero en cantidades tremendas. Entonces el aceite de coco es bastante accesible. Ese es lo que yo utilizo para cocinar. Y también a mí no me disgusta el sabor. Hay gente que dice, no, es que endulza. No, no endulza nada. Se lo puede uno probar así directamente y no, no sabe a nada dulce, pero pues bueno, ¿no? Ahora vámonos rápido a lo que son las vitaminas y minerales. A ver si nos alcanza el tiempo para las proteínas. ¿Qué hora es? No veo aquí mi... Ah, tenemos tiempo. Las vitaminas y los minerales los tenemos presentes en prácticamente todos los alimentos que consumimos y obviamente hay suplementación de los mismos, ¿sí? Pero mientras más fresco, menos procesado estén los alimentos de cualquier tipo, más ricos van a ser en vitaminas y minerales. Los minerales casi no sufren ningún cambio cuando se calientan. Sí. Ah, alguien está diciendo aquí que cocina con aceite de aguacate. Excelente, se me olvidó decirle ese. Ese es muy bueno, muy sabroso. Tampoco es económico, pero adelante, ¿no? Yo diario me como un aguacate repartido entre el desayuno y la comida. Sí, a mí me fascina, puedo comérmelo a cucharadas. Entonces el aceite de aguacate es muy bueno y por ahí busquen en internet porque no tengo tiempo para decirles el provecho que le pueden sacar al hueso del aguacate. Búsquenlo, si no después yo se los digo. Ok, estaba yo con las vitaminas y minerales. Quiero hablar primero de los minerales que para mí son los nutrientes más importantes que los vamos a obtener a través del subsuelo. ¿Sí? De los alimentos de origen vegetal. Todos los cultivos en la tierra van a absorber los minerales, los van a transformar a una forma que sean aprovechables, ¿sí? Porque entra todo el proceso de fotosíntesis y se intercambian, o sea, vienen esos minerales listos para ser absorbidos y aprovechados por el cuerpo. ¿Sí? Pero cuando los obtenemos de las minas, cuando los obtenemos de las tierras de otro tipo, se procesan, ¿sí? También el petróleo tiene muchos minerales, ¿sí? Y muchos de los suplementos de vitaminas y minerales provienen del petróleo, yo no sé si lo sabían, ¿sí? No pasa nada, total está purificado, está limpio en los laboratorios y eso es lo que a veces nos entregan en un suplemento, ¿no? Pero voy a regresar a los minerales. Obviamente que dirán, bueno, y entonces los alimentos de origen animal no tienen minerales. Sí, sí obtienen minerales, sí tienen minerales, perdón, pero ¿qué fue lo que consumieron esos animales? Pues vegetales, ¿sí? Todo lo que es ganado consume vegetales para alimentarse. Las vacas, bueno, el ganado vacuno, los borregos, ¿sí? Las cabras hablando de los más comunes, ¿sí? Y todo lo demás de especies pequeñas también consumen el reino vegetal. Los animales que son carnívoros se alimentan de animales que consumieron plantas. Vamos a decir que un león, un tigre, caza, vamos a decir, a un ciervo, ¿sí? O a unas de estas bengalas que hay en África y demás. Pero esos se alimentaron de frutos, de semillas, de raíces, ¿sí? De diferentes tipos de pasto, ¿sí? Entonces ahí está la cadena alimenticia. Pero los minerales, cuando no los tenemos en las cantidades suficientes y que se confunde mucho, inclusive a nivel profesional se llega a confundir con las vitaminas, empezamos a sufrir deficiencias que son la causa principal de enfermedades, enfermedades que son crónicas y degenerativas o metabólicas. Entonces necesitamos, por eso es que se consumen alimentos de origen vegetal, que sean frescos, de preferencia que no se cocinen, con la debida precaución de desinfectarlos. Ahorita a ver si tenemos un espacio para hablar de los agentes que desinfectan, ¿sí? Y si se consumen crudos los vamos a aprovechar mejor. Sin embargo, cuando se cocinan, ¿sí? Si se cuecen los vegetales, y digo cuecen porque no se dice cocen,
cuecen los vegetales, la celulosa, que es la estructura de los vegetales, se ablanda y es más fácil obtener algunos nutrientes. Vitaminas como la vitamina C se pierde con el calor, entonces ya no lo vamos a consumir de la misma forma. Pero esos minerales, al obtenerlos de alimentos de origen vegetal, vamos a tener, yo diría que en cantidades suficientes si consumimos las raciones que se deben de consumir durante el día. También de los cereales como el arroz integral, el amaranto, la avena, el trigo integral, el maíz, no se diga, ¿no? En Sudamérica, la quinoa. Bueno, yo aprendí que se dice quinoa en Colombia, que aquí en México decimos quinoa. Entonces, como quieran decirlo, de todas maneras, la quinoa o la quinoa es muy parecida al amaranto. Yo sé que el amaranto es más nutritivo, por eso es que lo llevaron a una misión espacial, que ahora ya no sabemos si son espaciales, ¿verdad? Porque la NASA parece que es el Disneylandia de los adultos, ¿verdad? Pero bueno, hacen ahí sus experimentos tontos y nos hacen creer. Pero sí, Rodolfo Nerabelli, cuando fue astronauta en una misión, pues llevó amaranto para sembrarlo y germinarlo y creció en el espacio y bla, 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 ¿no? Como haya sido, pero el amaranto es muy bueno en México, lo tenemos en cantidades industriales, es muy nutritivo, es muy económico. Yo les recomiendo que los polvoren en lo que puedan. Mi perrito consume en sus croquetas y lo que le doy. Yo les polvoreo amaranto orgánico y pues ni cuenta se da, se lo come tal cual fueran sus croquetas, digo, no solo, sino con sus croquetas, y pues es un muy buen alimento. Entonces, cada país, cada región del mundo va a aprovechar el cereal que se da en su tierra, ¿sí? En Mesoamérica se dio muchísimo el maíz y se da mucho el maíz. En Europa, en el norte, digamos en Canadá, Estados Unidos, ¿sí? Se consume mucho el trigo. En algunas regiones de Europa el centeno, y así según a donde vayamos es lo que se consume. Pero en el continente americano es mucho el maíz y más hacia el sur también consumen mucho el trigo. Digo, también en México consumimos muchísimo trigo, ¿no? Y hay otros cereales que también se pueden consumir que no son de consumo tan cotidiano, ¿sí? Pero a final de cuentas son muy ricos, ¿no? Este, el, lo que viene siendo, ¿cómo se llama esto? El sorgo, que ese es más que nada, sí es un grano, pero es como alimento para animales, ¿no? Entonces eso no lo empleamos nosotros como seres humanos, no lo consumimos. Entonces consuman esto que acabo de decirles, vegetales, frutas, verduras, cereales en su forma más integral, más pura que puedan, para que obtengan sus minerales. Si necesitan suplementarlos, porque la verdad es que sí se requiere en muchos casos. Estos tienen que ser, se les llaman minerales quelados. Quelados es porque vienen unidos, ya sea a un aminoácido, que es la unidad básica de la proteína, o a lo que viene siendo un ácido orgánico, porque esos son homogéneos al cuerpo y sí los aprovechamos. Voy a dar este ejemplo que ya también lo he platicado, pero con esto nos vamos a entender muy bien. Una persona que tiene anemia por deficiencia de hierro, pues tiene que consumir alimentos ricos en hierro. De origen animal, todas las carnes rojas tienen suficiente hierro. De origen vegetal, ciertas plantas como las espinacas, las acelgas, los frijoles negros tienen mucho hierro, etcétera. Entonces, si una persona que tiene anemia se encontrara y sabe que tiene anemia por falta de hierro, pues no va a agarrar un clavo oxidado y lo va a chupar, ¿verdad? ¿Sí? Le va a saber horrible para empezar. No le hace daño. Ese óxido ferroso u óxido férrico, dependiendo, y eso no le hace daño, pero no lo va a aprovechar porque es inorgánico y el cuerpo no lo reconoce y lo desecha en la orina. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado. Si compramos un suplemento, fíjense que sus minerales sean quelados. Para mí es muy fácil acordarme de los nombres porque son, por ejemplo, en el magnesio existen muchísimas formas. Existe el glicinato, el bisglicinato, el taurato, existe
el ascorbato, existe el malato, todo esto de magnesio y son orgánicos y se aprovechan muy bien. Y en otros minerales, por ejemplo, el selenio, casi siempre lo dan inorgánico y es importantísimo el selenio. Nos ayuda a reforzar las paredes de los vasos sanguíneos y debe ser selenometonina. La metionina es un aminoácido. Nuevamente, perdón por los nombres técnicos, pero no tengo sinónimos para eso, ¿sí? Pero siempre fíjense, vayámonos educando a saber lo que son los minerales quelados. De lo contrario, lo único que pasa es que van a desecharlos a través de la orina, de las heces, y pues así no conviene, ¿no? Vámonos rápido a las vitaminas. Las vitaminas tenemos las dos familias, ¿sí? Lo que es las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles son las que son solubles en grasas, en lípidos, son la A, esas son muy fáciles de acordar, A, D, E y K, ADEC, acuérdense de eso, A, D, E y K. Esas son las vitaminas liposolubles, quiere decir que cuando consumimos grasas y consumimos alimentos que contienen estas vitaminas, se van a absorber más fácilmente, ¿sí? Cuando se suplementan hay que tener un cierto cuidado porque las liposolubles no se desechan, se van acumulando, ¿sí? La vitamina A hay que tener cierta precaución, a menos que sea la provitamina A, que es el betacaroteno, es un pigmento que se convierte en vitamina A en el cuerpo, entonces no pasa nada con eso. Y la vitamina D, que es muy famosa hoy en día. Alimentos ricos en vitamina D, pues es la leche en vitamina D2, que no es la que les recomiendo como suplementación, la mejor es la D3, que para mí más que una vitamina es una hormona, porque tiene funciones importantísimas, ¿sí? Es coadyuvante a muchos procesos endocrinos, la vitamina D3, entre ellas, por ejemplo, la calcificación de los huesos, ¿sí? Entre ellas puede ser también la fortaleza y la respuesta del sistema nervioso central, o sea, a nivel cognitivo ayuda mucho, y muchas otras funciones que tiene la vitamina D3, ¿no? Esas son las liposolubles y las hidrosolubles. Empezamos por la vitamina C, que es la más sencilla que nos acordemos, y todo el complejo B, que son 17 vitaminas. Si les digo los nombres, va a parecer trabalenguas, les voy a decir algunas. La tiamina, que es la B1, B2 es riboflavina, B3 es niacina, B5 es ácido pantoténico, B9 es ácido fólico, B12 es cianocobalamina, B17 muy importante es la amigdalina. Entonces son 17 distintas vitaminas del complejo B, ¿sí? Y cuando decimos complejo B siempre pensamos en lo que nos inyectan, ¿no? B1, B6 y B12, que es la tiamina, piridoxina y cianocobalamina. Es muy bueno ese complejo, nos ayuda como un antineurálgico a desinflamar los nervios cuando hay una lesión, ¿sí? Y también es muy bueno para ayudarnos a que nos provea energía. El mito de entre las vitaminas y los minerales es las funciones que tienen. Los minerales van a ayudar a que las vitaminas se aprovechen y los minerales van a hacer que se lleven a cabo reacciones bioquímicas en las células que si no están presentes las vitaminas no van a servir. Entonces, el mito es que si nosotros pensamos que es lo mismo, decir, yo me tomo vitaminas y minerales, no, tienen funciones muy distintas, pero tienen que ser de muy buena calidad para que realmente sean lo que se llama biodisponibles, o sea, disponibles a todo lo que es nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo. Esa es la biodisponibilidad, es donde se caracteriza la calidad de un nutriente que es suplementado, ¿sí? O bueno, consumido a través de los alimentos, que su biodisponibilidad es muy buena, ¿sí? Pues, ¿qué tenemos de tiempo? Es que no alcanzo a ver aquí mi reloj. ¿Qué son? Son 10 minutos para la hora. No sé si tengan alguna pregunta, sí, pero quería dejar estos conceptos claros. Ya no hablé mucho del agua. Bueno, el agua rapidísimo, el agua que toman, que beben, si la consumen en garrafón, em, el plástico, el PET, aunque sea de calidad alimenticia, tiene sus efectos, ¿no?
porque desafortunadamente lo dejan mucho en lugares donde hay filtración de rayos solares y se crean microalgas que no nos damos cuenta. A veces cuando abrimos un garrafón, si tiene un olor raro es porque tenía algas, estuvo mucho tiempo bajo los rayos de la luz solar. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si tenemos un buen filtro que prácticamente sea un procesador del agua, es muy bueno porque puede agregar minerales, le puede poner cargas magnéticas. Sí, hay cosas muy buenas en el mercado que pues no voy a decir aquí marcas, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes los conocen o los tienen en casa y hoy en día está siendo muy popular ya el vender equipos de procesamiento de agua para tener un agua de mayor calidad. Aquí en México no recomendamos que se tome agua de la llave, como decimos. Yo cuando estuve en Medellín me decían, aquí no hay problema, la puedes tomar de la llave, pero yo acostumbrado a no hacerlo, pues siempre me consumí mi agua embotellada, ¿no? Pero bueno, el agua es bien importante porque nos ayuda para hidratarnos. Sin embargo, lo que nos hidrata son los minerales del agua. Por eso si es procesada a través de ósmosis inversa, pues ya nos quitaron todos los minerales. Y hay varias marcas en México que se utiliza ósmosis inversa y no sirve para nada. Sí, entonces se puede remineralizar con un poquito de sal de grano de mar pura. Si es orgánica es mejor porque está más limpia, pero una cosita de nada en un litro de agua y también se le puede poner un chorrito de limón, sí, fresco, para alcalinizarlo y tener ahí algunos minerales. Un suero isotónico como los que venden de diferentes marcas, desafortunadamente por la calidad del producto no son buenos, como suero isotónico, es decir, que tiene la misma concentración osmótica dentro y fuera. Este, lo que a mí no me gusta son los colorantes, y lo voy a decir abiertamente, ¿no? Sí, entonces, a menos que ustedes preparen su suero, sí, como esa agua que vendían de mineral o todavía la venden de una marca que se llamaba Tehuacán o Peñafiel, pues esa era agua de manantial que ya venía con un balance de minerales muy bueno, sí, pero ahora venden agua mineralizada, lo que hacen es agregarle carbonato, ¿no? O sea, para que se gasifique, pero eso no quiere decir que tenga minerales. Entonces, eso es otro mito para que no se vayan ahí con la finta. Entonces, cómprense un buen procesador de agua, ¿sí? No puedo decirles marcas por aquí, pero hay muy buenas cosas que nos pueden ayudar a tener nuestra agua. Y si la ionizamos, pues imagínense. Miren, yo aquí tengo mi vaso, ya se los he enseñado muchas veces. Este vaso tiene aquí pegado, no sé si se alcanza a ver, una Numi Car aquí, ¿sí? Por cierto, es un vaso de Numi, de una de las convenciones. Y ahí tengo mi líquido que siempre estoy tomando, se está ionizando, el que tengo en la recámara, en el auto, en fin, donde quiera tengo mis Numis y la verdad es que vale muchísimo la pena tenerla con nosotros porque el proceso de ionización ahorita como están las cosas a nivel de la estratosfera y lo que llega a la Tierra, se filtra por la atmósfera, es muy, muy importante que tengamos nuestra Numi puesta, que bebamos agua ionizada o líquidos comestibles ionizados para mejorar nuestra salud, definitivamente. Entonces, pues ya creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero si Margarita nos alarga 15 minutos, pues adelante, por mí no hay problema. Margarita ya se fue a comprar su agua, su sal Voy a ver. orgánica. No, aquí estamos, doctor. Usted sí me habla. No, bueno, fuera. Aquí estamos. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando. Qué gran clase, una masterclass, porque la verdad es que hace falta a veces recordar o bien estar informados de todos estos consejos que nos ha dado de alguna forma. Estaban preguntando en el chat, doctor, ¿la miel de agave es buena para consumir? Estaba mencionando varios tipos de miel. No, no te entendí, se te oyó muy cortado. ¿Claro? Bueno, preguntan, ¿la miel de agave es buena para consumir? Buenísima. La miel de agave, antes de que la fermenten porque se hace tequila,
¿sí? La miel de agave es muy buena, es la que contiene inulina. La inulina es el azúcar que no provee calorías, ¿sí? Y tiene muchísimas propiedades muy parecidas a las de la sábila en cierto tipo de sacáridos o polisacáridos. Entonces, adelante, consuma la miel de agave. Pues es un sabor distinto, pero también endulza bastante, bastante, mucho más que la sacarosa o el azúcar refinado. Entonces, adelante, le ponemos dos palomitas. Muy bien. Adelante, Sabino. Buenas noches, Margarita. Buenas Noches, noches, bienvenido. mi querido doctor, amigo, ¿Qué doctor pasó, y Sabi? filósofo. Realmente muy interesante esta masterclass, como decía Margarita, ¿no? Verdaderamente un recorrido muy, muy bueno. Este, eh, Esto como que hay que volver a escucharlo. La verdad que hay no sé si es un grano o qué cosa es, la chía. La chía la utilizaban mucho los aztecas cuando llegaron los españoles aquí, veían que ellos tenían mucha resistencia y no sabían exactamente qué hacían, porque luego la combinaban la chía con el amaranto. ¿Eso también se Ajá. puede hacer? Sí, y se me olvidó mencionarlo. Muchísimas gracias, porque la chía viene, se considera un cereal. Sí, la chía es muy buena porque es muy rica en aceites omega 3 de muy alta calidad. Contiene una fibra que se llama mucílago, cuando se remoja, muy buena. Nos lubrica el lumen del intestino. Sí, y tienes toda la razón. Los aztecas que le tenían que traer a Moctezuma su pescado fresco de la costa, las raciones secas que utilizaban era amaranto, espirulina y chía. ¿Sí? Y con eso aguantaban las travesías, porque yo creo que cada uno se aventaba pues más de 50 kilómetros corriendo, no sé, pero era su ración alimenticia, altamente energética, pero la chía hay que ponerla a remojar para que podamos aprovecharla. Sí. Muchas gracias por esa aportación, porque a mí se me pasó, ¿no? Y a lo mejor alguna otra cosa ahí que, por andar corriendo, porque no tengo tiempo para decir todo, ¿no? Pero Pues, muchas sí. gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. A ti, Gracias. Sabino. Buenas noches. Bueno, estaban preguntando en qué es mejor que material para ionizar el agua, plástico o cristal. Cristal. El cristal es el elemento. ¿Por qué creen que en los laboratorios químicos y demás se emplea puro cristal? Cuando estábamos en la secundaria, nuestro primer laboratorio, ya sea haya sido de química, pues sí veíamos los matraces de Erlenmeyer, el matraz clásico, los tubos de ensayo, todo era de cristal, sí, de muy buena calidad. Entonces no hay como el vidrio, sinceramente. También eso cambió mucho. Metieron muchos enlatados, metieron el Tetra Pak, que tiene una capa de aluminio por dentro, y el aluminio es pésimo para estar en contacto con los alimentos. Entonces, por eso los ultraprocesados, tengan cuidado. Todo lo que es UHT en las leches, si que es que consumen leche, hay que tener cuidado, pero es mejor. Ahora, el acero inoxidable es equiparable al cristal. Si tienen utensilios de cocina que son de acero inoxidable, son buenísimos, duran toda la vida, o sea, no se oxidan, no les pasa nada. También por eso en los laboratorios, sí, la calidad farmacéutica tiene que haber mobiliario de acero inoxidable y muchos instrumentos son de acero inoxidable, sí, entonces vale mucho la pena que utilicemos el acero y el vidrio, sí, no que no se debe utilizar el teflón, el aluminio, el cobre con moderación, el barro, aunque sabe muy rica la comida y todo, pero desprende mucho plomo del barniz que utilizan. ¿Sí? Ese es lo malo de aquí en México utilizamos mucho el barro para cocinar y aquí nos se le antoja un guisado hecho en barro, ¿verdad? Un buen arroz, un buen mole. Pero bueno, es una vez, ¿no? Pero cuando se cocina a diario en los casos de barro y eso, no. Y el cobre solamente que se utilicen sustancias ácidas, se desprenden muchas partículas de cobre, o sea hay que tener cierta precaución, pero no hay como el acero, ¿sí? Con un buen aceite de coco para que no se pegue el alimento, y el vidrio pues más que nada es para hervir, ¿no? No es tanto para cocinar. U hornear, pero en vez de que le pongan aceite o margarina, le van a poner mantequilla al refractario para que no se pegue y sea saludable. Muy bien, doctor. Bueno, pues
Henry, rápidamente, que ya estamos reducidos de tiempo, no tardes más de un minuto, por favor. Muy Hola, buenas noches, doctora. Gracias, Margarita. Doctor, dígame. es que aquí en Colombia, ya que también la conoció, se utiliza el jugo de caña y se transforma en panela, doctor, que eso es artesanal. Ese dulce sería más adecuado para endulzar los alimentos que la misma azúcar, que es blanca. Esa es una. Y la otra le pregunto es, la linaza también como base de fibra para el sistema digestivo, si nos da un buen resultado y sobre todo también como la chía, remojarla. Esas son las dos preguntas, doctor. Gracias. Ok, yo sí probé la panela, el guandolo que tomaba bastante, está hecho con panela. Hagan de cuenta, para nosotros en México es como el piloncillo. Entonces, es como si fuera azúcar mascabado más o menos. Sí, obviamente que es mejor que el azúcar refinado, es bastante dulce y con moderación no creo que tenga problema, pero sí me dan a escoger de la panela en Colombia a azúcar refinada. Es más, la azúcar refinada casi no la utilizan en Colombia, ¿eh? Utilizan la panela y la utilizan para muchas cosas. Entonces, sí, la respuesta es sí. Y lo que viene siendo la semilla de linaza, si se hierve, si se calienta y se muele en licuadora, tiene aceites muy buenos, ¿sí? Y la cascarilla, la combinación de eso puede lubricar muy bien las paredes intestinales, sobre todo el colon, y ayudar en los procesos de eliminación para que sean más regulares. Entonces, sí, aunque la linaza pues no se mastica, no, no se come masticada. Se puede comer semilla de girasol, se puede consumir la pepita de calabaza que es buenísima, muy nutritiva, ¿sí? Y bueno, almendra, yo la recomiendo muchísimo más que la nuez o el cacahuate, ¿no? Pero cada quien tiene ahí sus gustos con moderación, nada de eso es malo, es bueno si no ha sido procesado y si no le agregaron sal fluorada, que el flúor es un veneno también, ¿no? Bueno, la última y nos vamos, doctor. Estoy preguntando si sale el accesorio por fuera del envase, en este caso el cristal, y también si puede tocar el agua. ¿Puede finalizar con esto? ¿Sabes qué, Margarita? Que no, no sé por qué se te corta. ¿Ah? A ver, Internet. algo de la Vale. Numi. Sí, están preguntando si la Numicar se puede utilizar, puede tener contacto con el agua o también en el envase, en el vaso, en el recipiente que está recomendando, puede ir por dentro o por fuera. Miren, yo hacía unas travesuras hace como 4 años. La tenía siempre adentro de mi vaso portátil deportivo, la echaba yo adentro. Y no, recomendamos que se ponga por fuera como lo enseñé aquí. Lo pueden pegar con algo, aunque pues no se vea estético o lo pueden hacer estético, pero recomendamos que sea por fuera, no directamente en contacto con el agua, ¿sí? Porque el agua siempre se va a filtrar de alguna forma. El agua es el solvente universal y se puede filtrar. Entonces, utilícenla por fuera, de alguna manera hagan que esté en contacto, ¿sí? Y no vayamos a cometer ahí un error en el sentido de que se pueda, pues voy a decir así, abrir, reventar, porque el agua sí se filtra. Entonces, por fuera es mejor.